La pequeña empleada doméstica oye ruidos extraños en la habitación de un multimillonario. Lo que encuentra te impactará. Oye, deja de desplazarte un segundo porque lo que estoy a punto de contarte no lo creerá la mayoría, pero cada palabra es cierta. Una niña de 3 años, apenas lo suficientemente alta como para alcanzar la manija de una puerta, vagaba sola por los pasillos de mármol de la mansión de un multimillonario a medianoche. Sus pequeñas manos presionaban contra la puerta de la habitación. Sonidos extraños provenían del otro lado, ahogados, desesperados, como si algo o alguien estuviera sufriendo. Su madre estaba abajo trabajando, agotada, confiando en que su hija dormía. Pero esta pequeña no corrió, no lloró. Empujó la puerta para abrirla, y lo que encontró dentro de esa habitación cambió 4 vidas para siempre. Te lo digo ahora mismo. No cierres este video porque nadie vio venir el giro final de esta historia. Ni siquiera yo. Hola, gente hermosa. Bienvenidos de nuevo al canal. O si eres nuevo aquí, una gran y cálida bienvenida. Me alegra mucho que estés aquí hoy porque esta es diferente. Esta estuvo en mi pecho durante días antes de que pudiera escribirla. Antes de empezar, deja un comentario y dime, ¿desde dónde estás viendo esto hoy? Leo todos y cada uno de los comentarios. Todos y cada uno. Y si historias como esta te conmueven, si te hacen sentir algo real, dale al botón de suscribirse, porque aquí contamos el tipo de historias que la gente lleva consigo durante años. Muy bien. Vamos. Ponte cómodo. Respira hondo. Esta historia comienza en una lluviosa noche de martes, en una mansión que tenía todo lo que el dinero podía comprar excepto calor. No había dormido más de 4 horas en 3 días, y sin embargo sonreía porque eso es lo que hacen las madres. Su nombre era Nadia, 31 años, apenas 1,63 metros, con manos callosas que habían fregado pisos, lavado ventanas y planchado camisas desde que tenía 19 años. Su cabello siempre estaba recogido en un moño apretado, no porque le gustara así, sino porque el cabello suelto le estorbaba en el trabajo, y Nadia no podía permitirse que nada le estorbara. Había llegado a la ciudad hacía 6 años, con nada más que una maleta, el corazón lleno de esperanza y un sueño que le susurraba cada noche. Haz algo mejor, sé algo más. La vida, por supuesto, tenía otros planes. A los 26 se había enamorado, profunda y completamente, de ese tipo de amor que te hace sentir que el mundo entero canta solo para ti. Su nombre ya no importa. Lo que importa es que se fue. 3 meses después del nacimiento de su hija, simplemente desapareció, sin nota, sin llamada, sin explicación. Solo un lado vacío de la cama una mañana, y un silencio tan ensordecedor que resonó en los oídos de Nadia durante años. Llamó a su hija Lily, que tenía los ojos oscuros de su madre y la sonrisa con hoyuelos de su padre ausente. Lily, que tenía 3 años y ya era lo más importante que había existido en el universo de Nadia. Lily, que la llamaba mamá, con una voz tan dulce que podía convertir los peores días en algo casi soportable. Nadia había probado muchos trabajos: camarera, lavandera, trabajadora de fábrica en el turno de noche, pero nada pagaba lo suficiente. Nada era lo suficientemente estable, porque con una niña pequeña y sin familia cerca, la estabilidad no era un lujo, era supervivencia. Y entonces, hace 8 meses, respondió a un anuncio en el periódico local que buscaba personal doméstico interno, finca privada, salario competitivo, alojamiento para la empleada y un dependiente. Un dependiente. Esa frase lo era todo. Esa frase significaba que Lily podía venir. Esa frase significaba que Nadia no tenía que elegir entre un sueldo y su hija. La finca pertenecía a un hombre llamado Marcus Hale, de 42 años, multimillonario, el tipo de hombre cuyo nombre aparecía en revistas financieras, cuyo rostro aparecía en los titulares de noticias de los canales de negocios,
cuya voz aparentemente podía mover los mercados bursátiles con una sola frase. Nadia lo había buscado en Google la noche anterior a su entrevista. Había visto la mandíbula afilada, el traje caro, los ojos fríos e indescifrables que la miraban fijamente desde la portada de Forbes. Ella había pensado, este hombre no sonríe. Y tenía razón. La mansión de Marcus Hale se alzaba sobre 12 acres de terreno impecablemente cuidado a las afueras de la ciudad. Tenía 22 habitaciones, un chef privado entre semana, un equipo de seguridad y más metros cuadrados que todo el edificio de apartamentos en el que Nadia había crecido. Era impresionante, sí, incluso sobrecogedora. Pero desde el primer día, Nadia había sentido algo bajo la belleza. Un silencio pesado y denso como el aire antes de una tormenta. El resto del personal hablaba en voz baja. Se movían con rapidez, mantenían la mirada baja y nunca se acercaban al ala este después de las 9 de la noche. Cuando Nadia le preguntó a la ama de llaves principal, una mujer mayor llamada Rosa, ¿por qué? Rosa simplemente apretó los labios y dijo, «El señor Hale tiene sus reglas. Las seguimos. Eso es todo». Nadia asintió y lo dejó pasar. No estaba allí para hacer preguntas. Estaba allí para trabajar, para ahorrar dinero, para construir algo para Lily. Y durante 8 meses, eso fue exactamente lo que hizo. Limpió. Ella organizaba, pulía, planchaba, doblaba y fregaba. Mantenía a Lily tranquila durante las horas de trabajo, preparándole crayones y libros ilustrados en su pequeña pero cálida habitación para el personal cerca de la cocina. Se aseguraba de ser invisible, que, en el mundo de los ultrarricos, era exactamente lo que se suponía que debía ser el servicio. Apenas veía a Marcus Hale. Él iba y venía como el tiempo, una sombra en un abrigo caro, una voz dando instrucciones a través de puertas cerradas. A veces se lo cruzaba en el pasillo, y él la miraba como si no existiera, no con crueldad, no deliberadamente, sino con la expresión vacía y preocupada de un hombre que siempre estaba en otro lugar en su propia mente. Nunca preguntó por Lily, nunca reconoció su existencia. Eso estaba bien, eso era profesional, eso era seguro. Pero entonces llegó esa noche de martes. La lluvia golpeaba las ventanas. Nadia había terminado sus tareas a las 11:00. Arropó a Lily en su camita, le besó la frente tibia y le susurró, «Duerme, bebé. Mamá está aquí». Había ido al cuarto de lavandería a doblar la última carga. Solo 20 minutos, pensó, y luego dormiría. No oyó el suave repiqueteo de pies descalzos que se movían por el pasillo. No oyó la manita presionando la puerta al final del ala este. No oyó a Lily decir con su dulce voz de 3 años, «¿Hola? ¿Alguien llora? ¿Alguna vez te has esforzado tanto por alguien que amas que te olvidaste de protegerte? ¿Alguna vez has estado tan concentrado en sobrevivir que no te diste cuenta de lo que sucedía justo a tu lado?» Nadia estaba a punto de aprender que a veces las personas que intentamos proteger terminan salvándonos. Tenía 3 años. No entendía de multimillonarios, ni de límites, ni de reglas. Solo entendía una cosa. Alguien estaba sufriendo. Lily se había despertado por el trueno. Siempre lo hacía. El trueno la asustaba, pero no de la forma en que asusta a la mayoría de los niños con gritos y lágrimas. Lily se quedaba callada cuando tenía miedo. Abría sus grandes ojos oscuros, se sentaba muy quieta y escuchaba, como si pudiera comprender la tormenta si prestaba suficiente atención. Había buscado a su madre y encontró un espacio vacío. No estaba alarmada. Mamá siempre estaba trabajando. Mamá siempre estaba cerca. Lily lo sabía como sabía que el sol salía por la mañana y las estrellas por la noche. Era simplemente un hecho de su pequeño y seguro mundo. Así que se levantó de la cama. Llevaba puesto su pijama amarillo, el de los patitos que Nadia había encontrado en una tienda de segunda mano, y lavado 3 veces antes de dejar que Lily se lo pusiera. Tenía los pies descalzos.
Su cabello oscuro estaba suelto y revuelto por el sueño. Caminó hacia el pasillo. La mansión de noche era una criatura completamente diferente a la mansión de día. De día, era grandiosa e impersonal. De noche, con solo la iluminación de emergencia proyectando largas sombras ámbar sobre los suelos de mármol. Casi parecía tener vida. Los retratos en las paredes parecían observar. Los techos altos parecían respirar. Cualquier otro niño habría corrido de vuelta a la cama. Lily caminó hacia adelante. Buscaba la cocina. Conocía el camino. Ella y Nadia lo habían recorrido cientos de veces. Mamá a veces le preparaba leche caliente cuando tronaba. Pero Lily tomó un camino equivocado. Fue a la derecha en lugar de a la izquierda en la gran escalera. Y de repente se encontró en una parte de la casa que nunca había estado antes. El pasillo aquí era diferente, más oscuro. La alfombra era más gruesa bajo sus pies. Las puertas parecían más pesadas con manijas doradas. Y entonces lo oyó. Un sonido, bajo, amortiguado, como si alguien hablara. No, no hablaba. Más bien gemía, desolador. Un sonido que la mente de Lily de 3 años tradujo simple e instintivamente como «Alguien no está bien». Se detuvo frente a la puerta al final del pasillo. Apoyó su pequeña oreja contra la madera. El sonido era más claro aquí. Respiración dificultosa. Una voz masculina grave que decía algo que no podía entender. Algo que sonaba como un nombre repetido una y otra vez. Y debajo, una especie de desesperación que hasta un niño podría sentir. Lily puso la mano en el pomo de la puerta. Ahora, necesito que entiendas algo sobre esta niña. Había crecido observando a su madre. Había visto a Nadia correr hacia los problemas, no huir de ellos. Había visto a su madre arrodillarse junto a un perro callejero en la calle para comprobar si estaba herido. Había visto a su madre darle el último panecillo a un hombre sin hogar fuera del supermercado. Había absorbido, sin saberlo, una filosofía tan simple y tan profunda que la mayoría de los adultos pasan toda su vida tratando de aprenderla. Cuando alguien sufre, vas a ayudarlo. Entonces, Lily empujó la puerta. La habitación era grande, mucho más grande que cualquier habitación en la que Lily hubiera estado jamás. Había una cama enorme en el centro con pesadas cortinas oscuras a cada lado y una cabecera que parecía llegar hasta el techo. Una ventana en la pared del fondo mostraba la lluvia corriendo en ríos plateados por el cristal. Y en el suelo junto a la cama, no en la cama, sino en el suelo como si se hubiera caído allí y no hubiera podido levantarse, estaba un hombre, Marcus Hale. Llevaba una camisa blanca, con el cuello abierto, el rostro pálido y brillante de sudor. Tenía los ojos cerrados, una mano presionada contra su pecho. Su respiración era superficial y entrecortada. Cada inhalación un esfuerzo visible, como si el aire mismo fuera demasiado pesado para él. Estaba temblando. Lily se quedó en el umbral durante exactamente 3 segundos. Luego caminó hacia él. Se arrodilló sobre sus pequeñas rodillas junto a su cabeza y puso su pequeña mano cálida muy suavemente sobre su mejilla. «Señor», dijo suavemente. «Señor, estoy aquí». Abrió los ojos. Por un momento, solo un momento, estaban vidriosos, desenfocados, salvajes por el dolor que lo desgarraba. Y entonces encontraron el rostro de Lily, pequeño, serio, completamente sin miedo. Algo cambió en esos ojos. «Teléfono», logró decir. Su voz era casi imperceptible. «Mesa, por favor». Lily se levantó. Miró la mesita junto a la cama. Allí había un teléfono, iluminado por notificaciones perdidas. Lo agarró con ambas manos. Era casi demasiado grande para que ella lo sostuviera y se lo devolvió con cuidado. Sus manos temblaban demasiado. No podía desbloquearlo. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Lily. Él la miró con una expresión que más tarde, mucho más tarde, le sería casi imposible de describir. ¿Qué se siente cuando la persona que te salva la vida tiene 3 años? ¿Qué palabra existe para eso? «Sí», susurró.
Necesito ayuda. Mamá. Lily se giró y gritó con todas sus fuerzas, con cada gota de poder en su pequeño cuerpo. Mamá. Ahora el señor está enfermo. ¿Qué habrías hecho en la posición de Lily? ¿Habrías huido? ¿Habrías tenido demasiado miedo? ¿O hay algo en todos nosotros, algo con lo que nacemos, que nos impulsa hacia las personas que sufren? Nadia escuchó la voz de su hija y sintió que la sangre se le helaba. Corrió tan rápido que no sintió sus pies tocar el suelo. Todo lo que sabía era Lily. 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 Nadia escuchó el grito desde el cuarto de lavado. Todos los padres conocen ese grito. No el grito de un niño que ha dejado caer su juguete o se ha golpeado la rodilla. El grito de urgencia. El grito que anula todo pensamiento racional en el cerebro de un padre y activa algo antiguo, primigenio y absoluto. Dejó caer la ropa. Estaba corriendo incluso antes de tomar la decisión de correr. No conocía bien el ala este, pero siguió la voz de su hija como una cuerda en la oscuridad, girando por los pasillos, empujando una pesada puerta. Y entonces estaba en la habitación, y lo vio todo a la vez. Lily a salvo, de pie, y Marcus Hale en el suelo, apenas consciente. Sus labios adquirían un tenue tono azulado. «Llama a emergencias», jadeó al verla. «Corazón. Ya llamé. Vienen. 10 minutos». Nadia se arrodilló a su lado sin dudarlo un segundo. Había hecho un curso de primeros auxilios hacía 3 años. Uno gratuito ofrecido por el centro comunitario cerca de su antiguo apartamento. Uno al que había asistido estando embarazada de 9 meses porque quería estar preparada para cualquier cosa. No había pensado en ello en años, pero el entrenamiento es algo extraño. Vive en el cuerpo, no en la mente, y su cuerpo lo recordaba. «Quédate conmigo», dijo con firmeza. «Mírame. Mírame directamente. Mantén los ojos abiertos». Sus ojos, gris oscuro, notó ahora de cerca por primera vez. Encontraron los suyos y se aferraron a ellos. Lo mantuvo hablando. Cosas pequeñas, cosas deliberadas. «¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Puedes sentir tu brazo izquierdo?» Controlaba su respiración. Lo mantenía lo más quieto posible. Hablaba con una voz tranquila y firme que ella no lo sintió en absoluto, sino que lo fabricó por pura voluntad, porque el pánico no salvaría a este hombre, y Lily estaba mirando. Lily se había colocado cerca de su otro lado. Su pequeña mano seguía apoyada en su brazo. No la había movido. Cantaba muy suavemente, un pequeño tarareo sin palabras, el mismo sonido que Nadia hacía cuando Lily estaba enferma y no podía dormir. Los ojos de Marcus Hale se desviaron hacia la niña más de una vez. Los paramédicos llegaron en 9 minutos. Entraron con equipo y eficiencia, y Nadia retrocedió, atrayendo a Lily a sus brazos, abrazándola tan fuerte que Lily se retorció y dijo: «Mamá», demasiado fuerte. «Lo siento, cariño». Nadia susurró en su cabello. «Lo siento. Date prisa. Te tengo». Lo llevaron al hospital. Un episodio cardíaco. Los paramédicos usaron un lenguaje técnico, pero el significado era simple y aterrador. Sin intervención, sin que alguien estuviera allí, todo podría haber sido muy diferente. La mansión quedó repentinamente en silencio. El equipo de seguridad estaba despierto, merodeando, hablando en voz baja. Rosa apareció en bata, con aspecto conmocionado. Alguien le ofreció té a Nadia. Ella lo aceptó y se sentó a la mesa de la cocina con Lily en su regazo, observando cómo el vapor subía de la taza sin beber. «Mamá», dijo Lily después de un rato. «Sí, cariño. ¿El señor va a estar bien?» Nadia apretó sus labios contra la cabeza de su hija. «Eso espero, cariño». «Creo que sí», dijo Lily con seguridad. «Le dije que estaba allí. La gente se siente mejor cuando hay alguien cerca». Nadia cerró los ojos. Con 3 años, ya comprendía algo que a la mayoría de la gente le llevaba décadas aprender, si es que alguna vez lo aprendían.
Se quedó sentada en la cocina hasta que el sol comenzó a salir, pintando el horizonte con tonos dorados pálidos a través de las ventanas lavadas por la lluvia, y pensó en lo que acababa de suceder, en lo cerca que había estado de ser diferente, en cómo casi no había oído a Lily a tiempo, en cómo Lily había entrado en esa habitación no por desobediencia ni travesura, sino por un instinto tan puro que le dolía a Nadia. Pensó en la mirada de Marcus Hale cuando vio el rostro de Lily. Nunca había visto a una persona tan quebrantada y a la vez tan agradecida. No durmió ese día. Trabajó porque trabajar era lo que sabía. Trabajar era el suelo firme bajo sus pies en un mundo que se tambaleaba inesperadamente. Pero algo había cambiado en esa casa. Algo pequeño pero irreversible, como una grieta casi imperceptible en la pared, invisible para todos excepto para él. Y lentamente, dejando entrar la luz. 3 días después, Marcus Hale volvió a casa del hospital, y esa tarde, por primera vez en 8 meses, caminó directamente hacia Nadia. ¿Alguna vez has tenido un momento que haya dividido tu vida en un antes y un después? Una sola noche que lo haya reorganizado todo. La forma en que te ves a ti misma, la forma en que ves el mundo. Nadia estaba teniendo la suya. Simplemente aún no lo sabía. Él caminó hacia ella. Y por primera vez, Nadia se dio cuenta de que había estado mirando a ese hombre con los ojos equivocados. Marcus Hale se veía diferente. Seguía siendo alto. Seguía teniendo rasgos afilados. Seguía vistiendo una camisa cara y pantalones oscuros. Pero había algo en sus contornos que se había suavizado. Se movía con más cuidado, como si de repente se hubiera dado cuenta de la fragilidad del cuerpo en el que vivía. Y la expresión vacía y preocupada, la que miraba a través de las personas en lugar de mirarlas, había desaparecido. En su lugar había algo que parecía casi vulnerabilidad. Encontró a Nadia en el pasillo principal. Ella había estado colocando flores frescas en el jarrón de la entrada. Un pequeño tarea rutinaria que realizaba todos los jueves. Escuchó sus pasos y levantó la vista y lo vio acercándose con la concentración deliberada de alguien que había tomado una decisión. Dejó las flores y se enderezó. Profesional, lista para ser invisible de nuevo. Nadia, dijo. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Ella parpadeó. Señor Hale, bienvenido a casa. Espero que se sienta bien. Le debo la vida, dijo en voz baja. A usted y a su hija. Nadia abrió la boca y la cerró de nuevo. Lily acaba de oír algo. Tenía curiosidad. Los niños son... Me tomó de la mano, dijo Marcus, y algo se movió por su rostro. Rápido, como una sombra, pero inconfundible. Dolor. Dolor real. Se sentó a mi lado en el suelo, me tomó de la mano y cantó. Y yo... Se detuvo. Se aclaró la garganta. Hacía mucho tiempo que nadie hacía eso por mí. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que contiene cosas demasiado grandes para las palabras. Te debo una disculpa, continuó. He estado ausente en esta casa. Me informaron que tu hija vivía aquí. Debería haberlo reconocido. Debería haberte reconocido. No lo hice. Y lo siento. Nadia lo miró fijamente. En 8 meses, había recibido muchas cosas de sus empleadores. Instrucciones, críticas, ocasionalmente elogios. Nunca había recibido una disculpa. No es necesario, señor Hale. Marcus, dijo. Por favor. Y este fue el momento. Este pequeño y silencioso intercambio en un pasillo con flores a medio arreglar y la luz de la mañana entrando por los altos ventanales, que Nadia identificaría más tarde como el comienzo. No de nada romántico, todavía no, sino de algo más raro en realidad. Reconocimiento. 2 personas mirándose y viéndose de verdad. Y fue entonces cuando él le dijo la verdad. No toda, no ese día, pero el comienzo. La verdad que explicaba el silencio en esta casa. La verdad que explicaba el ala este a la que nadie se acercaba después del anochecer.
la verdad que explicaba por qué un multimillonario rodeado de personal, seguridad y todas las comodidades posibles yacía solo en el suelo de su habitación, sin nadie a quien llamar. Su esposa había muerto hacía 3 años. Se llamaba Elena, era cálida y divertida, y había llenado esta casa de plantas, música y risas. Y entonces, una mañana, se quejó de dolor de cabeza, y por la tarde ya no estaba. Un aneurisma cerebral. Súbito, total, sin previo aviso ni explicación. Y Marcus no había descubierto, en 3 años, cómo vivir en esta casa sin ella. Se había volcado en el trabajo, se había enterrado en acuerdos, fusiones, adquisiciones y reuniones, construyendo un imperio empresarial, con la energía frenética de un hombre que intenta escapar de algo que sabe que no puede escapar. Se había aislado. Les había dado a sus empleados instrucciones y un salario, y nada más. No porque fuera cruel, pero porque el contacto humano real requería una franqueza a la que ya no tenía acceso. Tenía una afección, una arritmia cardíaca, desencadenada por el estrés, diagnosticada hacía 18 meses. Tomaba medicación. La había ignorado más veces de las que la había tomado. Porque una parte de él, admitió con una honestidad que pareció costarle algo, había dejado de ser particularmente cuidadosa con su supervivencia. Nadie escuchó todo esto en silencio, y entonces dijo lo que los sorprendió a ambos. «Tu esposa», dijo con cuidado. «¿Fue ella quien eligió las cortinas amarillas del ala este?» Parpadeó. «¿Qué?» «Las cortinas amarillas. Son diferentes a todo lo demás en esa parte de la casa. Todo lo demás es oscuro, pero esas cortinas son amarillas, como si alguien quisiera que entrara el sol». Marcus Hale la miró fijamente durante un largo momento. «Sí», dijo en voz muy baja. «Era Elena. Parece que era maravillosa». Se giró, pero no antes de que nadie lo viera. El brillo en el rabillo de su ojo que jamás, mientras viviera, permitiría que se convirtiera en una lágrima delante de nadie. «Ella lo era todo», dijo, «y esta casa ha sido una cáscara vacía desde que se fue». Esa tarde, Lily encontró a Marcus sentado solo en la terraza trasera, observando los jardines a la luz del atardecer. Se acercó a él sin previo aviso y le tendió un dibujo que había hecho con sus crayones. Una casa, 2 figuras grandes, una pequeña. «Estos somos nosotros», dijo con naturalidad. «Tú eres este». Señaló la figura más alta. Él tomó el dibujo con mucho cuidado. «Gracias, Lily». «De nada». Se sentó a su lado con la completa comodidad de alguien que nunca ha aprendido que algunos espacios se supone que son hostiles. «¿Quieres ver mi dibujo de un caballo? No se me dan muy bien los caballos». Y Marcus Hale, multimillonario, viudo, aislado y blindado, y cuidadosamente cerrado durante 3 años, se rió. Una risa genuina, que le salió de repente, corto y oxidado por la falta de uso, pero real. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio a través de tu armadura? ¿Cuándo fue la última vez que una persona te miró de verdad, y no vio el título, el dinero o la reputación, sino solo a ti? ¿Y qué darías por tener eso de nuevo? Los niños no saben fingir. Esa es a la vez su vulnerabilidad y su superpoder. Las semanas que siguieron fueron tranquilas, sutiles, como un cambio de estación. No te das cuenta de que está sucediendo, y luego un día miras hacia arriba y todo es diferente. Marcus Hale comenzó a tomar su medicación. Era algo pequeño, algo práctico, pero nadie lo notó, porque ella lo notaba todo. Era un hábito profesional, la atención al detalle que la hacía buena en su trabajo. El pastillero en su escritorio se vaciaba regularmente, una pequeña victoria que ella se guardaba para sí misma. Él también comenzó a estar presente, no dramáticamente, no de una forma que alguien escribiría una noticia en el periódico, simplemente presente. Empezó a aparecer en la cocina para desayunar en lugar de tomar café en su oficina.
Saludaba con la cabeza a los miembros del personal. Le preguntó a Rosa, después de 7 años de emplearla, cómo se llamaba su hija. Rosa se había quedado tan sorprendida que casi se le cae la cafetera. Y luego estaba Lily. Lily era una fuerza de la naturaleza, específicamente calibrada para derribar barreras emocionales. Había decidido, con la autoridad absoluta de una niña de 3 años que ya ha tomado una decisión, que Marcus Hale era su amigo. No le pidió permiso, no esperó una invitación. Simplemente empezó a aparecer a su lado como aparecen los niños pequeños. De repente, completamente, y sin ninguna consideración por lo apropiado. Llamaba a la puerta de su oficina, 3 pequeños golpes, y cuando él decía, «Pasa», siempre decía, «Pasa». Aunque se decía a sí mismo que no debía fomentar esto, ella entraba con algo que mostrarle. Una hoja que había encontrado en el jardín, una página de un libro que quería que él le leyera, una pregunta que había guardado sobre por qué el cielo era azul, o si los peces podían soñar, o cuál era el número más grande del mundo. Él respondió a todas las preguntas. Al principio, con la eficiencia enérgica de un hombre que tenía muchas cosas que hacer, y luego, gradualmente, con una entrega que lo sorprendió. Plenitud. La sensación de una habitación que ha estado cerrada y fría durante años y que finalmente se ha abierto al aire. Nadie observaba todo esto con una mezcla de emociones que no podía definir del todo. Estaba agradecida, sí, de que su hija hubiera encontrado tan naturalmente calidez en esa casa fría, de que el mundo de Lily se hubiera expandido para incluir a alguien amable. También era cautelosa porque Nadia había aprendido por las malas que la calidez no siempre es permanente, que las personas que entran en tu vida por completo también pueden irse por completo. No quería que Lily se apegara a alguien que pudiera desaparecer. No quería apegarse ella misma a alguien que pudiera desaparecer, porque Nadia no era ciega. Vio cómo se veía Marcus cuando leía la historia de Lily por las noches. A veces Lily sacaba uno de los libros ilustrados de su pequeña colección y simplemente lo depositaba en su regazo, y eso era todo. Estaban leyendo cuentos, sin discusión. Ella vio cómo se relajaba la tensión en su mandíbula, cómo se relajaban sus hombros, cómo usaba las voces para diferentes personajes e intentaba fingir que no lo hacía bien. Vio cómo la miraba a veces cuando no sabía que ella lo estaba mirando, y no estaba preparada para lo que eso significaba. Ella era una empleada doméstica. Él era un multimillonario. Ella era una madre soltera con manos callosas y un guardarropa donado. Él estaba en la portada de Forbes. La distancia entre sus mundos no era una brecha, era un cañón, y Nadia había pasado toda su vida siendo práctica. Y, siendo práctica, sabía que algunas distancias no estaban destinadas a cruzarse. Pero, la vida tiene un desprecio tan extraordinario por lo práctico. Una tarde en el jardín, Lily perseguía luciérnagas con una alegría desbordante. Su pijama amarillo brillaba en el crepúsculo. Marcus se acercó a Nadia, que los observaba desde los escalones de piedra. Permanecieron en un cómodo silencio un rato, viendo a la niña girar, estirarse y reír. «Es extraordinaria», dijo por fin. «Tiene 3 años», dijo Nadia sonriendo. «Le parece todo extraordinario». «Es lo mismo». «No», dijo Marcus pensativo. «He conocido a muchos adultos que no encuentran nada extraordinario. Ella es especial. ¿O es como tú?» Nadia lo miró. «La forma en que se enfrenta a las cosas», dijo él. «La forma en que no se contiene. Te observé esa noche. La mayoría de la gente habría entrado en pánico. Tú fuiste directo al problema. No dudaste». Se giró para mirarla. «Has estado cuidando de todos toda tu vida, ¿no?» No era exactamente una pregunta. Nadia miró hacia el jardín donde Lily había caído sobre la hierba, y ahora yacía de espaldas haciendo un ángel de hierba y contándoselo a sí misma. «Lo he intentado», dijo con cuidado. «¿Quién te cuida?», preguntó Marcus.
La pregunta la golpeó donde no lo esperaba, detrás del esternón, profunda, silenciosa y devastadora. No respondió. No tenía respuesta. Y Marcus Hale, que durante tantos años había sido tan hábil cerrando puertas, abrió una con mucha delicadeza. «Nadia», dijo, «me gustaría ofrecerle a Lily una habitación adecuada en la casa principal, con una ventana que dé al jardín, y me gustaría aumentar tu sueldo significativamente. No como empleador, sino como una persona que entiende que lo que tú y tu hija hicieron por mí es algo que nunca podré compensar por completo. Y me gustaría...» Se detuvo, reconsideró. «Me gustaría que fuéramos honestos el uno con el otro sobre esto. Una palabra tan pequeña para algo tan enorme. No. No sé qué es esto», dijo Nadia con sinceridad. «Yo tampoco», dijo él. Y la honestidad en su voz era tan pura, tan desprotegida que casi dolía. «Pero sé que no lo he sentido en 3 años. Y sé que me gustaría averiguarlo». Nadia se quedó muy quieta bajo la luz del jardín vespertino, y por primera vez en mucho tiempo se permitió desear algo. ¿Alguna vez te han ofrecido algo que tenías miedo de desear? ¿Alguna vez te has parado al borde de algo bueno y has sentido miedo en lugar de alegría porque te habían decepcionado tantas veces antes? ¿Qué haces con una mano que se extiende hacia ti? Cuando extender la mano hacia atrás se siente como caer. Todo lo que pensábamos que era esta historia. Nunca fue la historia completa. La verdad estaba enterrada a 3 años de profundidad, y una niña de 3 años la encontró. Era un domingo por la mañana, 4 semanas después. La casa había cambiado, no drásticamente. Seguía siendo enorme, aún llena de cosas caras, techos altos y el particular silencio de la gran riqueza, pero ahora había flores en más habitaciones. Había música que venía de la cocina. Había dibujos a crayón pegados con cinta adhesiva al refrigerador. Algo que habría sido absolutamente inimaginable 4 meses atrás. Lily tenía su nueva habitación. Ella misma había elegido cortinas amarillas, del mismo amarillo que las del ala este, y las había declarado perfectas. Había organizado su pequeña colección de libros ilustrados en el alféizar de la ventana con absoluta seriedad. Había colocado su conejo de peluche en el centro de la almohada como a una dignataria. También, porque era Lily, había comenzado a explorar silenciosa y metódicamente cada rincón de la casa. No por curiosidad, sino por la sincera convicción de que cada rincón merecía ser conocido. Y esa mañana de domingo encontró la habitación. No el dormitorio del ala este, sino una habitación diferente, más pequeña, escondida al final de un pasillo en el segundo piso. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Lily la empujó y entró. Era un estudio de arte. Lienzos por todas partes, cientos de ellos, apilados contra las paredes, cubiertos con sábanas polvorientas, algunos colgados, otros apoyados, muchos de espaldas como si alguien no hubiera querido mirarlos. El olor a pintura vieja y aceite de linaza impregnaba el aire. Un caballete de madera, desnudo, se alzaba en el centro. Una paleta sobre la mesita auxiliar, la pintura seca hacía tiempo, convertida en piedra agrietada. Y en la pared más grande, el único cuadro que no estaba cubierto, el único que miraba hacia afuera, hacia la habitación, retrato de una mujer de cabello oscuro, ojos cálidos, riendo genuinamente, con la cabeza inclinada hacia atrás, con un abandono alegre y particular, propio de alguien completamente a gusto en su propia felicidad. Era hermosa como lo son las personas reales, imperfectamente, específicamente, inconfundiblemente ella misma. En la parte inferior del cuadro, en letras pequeñas y cuidadosas, Lena, mi luz. Lily se quedó de pie frente al retrato durante un largo instante. Luego fue a buscar a Marcus. Él estaba en su estudio. Llamó a la puerta, 3 veces, y entró. «Marcus», dijo, «encontré la sala de pintura». Él se quedó muy quieto.
Lo siento, dijo Nadia desde la puerta. Estaba pasando y oyó, y se le paró el corazón. Lily, cariño, no deberías. Está bien, dijo Marcus. Su voz era extraña. No estaba enfadada. Algo más. Lily miró a su pequeña y seria visitante. ¿Qué te pareció? Lily lo consideró con la gravedad que ponía en todas las preguntas importantes. La señora del cuadro es muy guapa, dijo, pero parece triste. Estaba riendo, dijo Marcus con cuidado. En el cuadro está riendo. Lo sé, dijo Lily, pero el cuadro está triste porque nadie lo mira. El silencio que siguió fue total. Marcus Hale, que había tenido ese estudio cerrado durante 3 años, que no había podido entrar en él, que había girado todos los lienzos hacia la pared porque Elena los había pintado todos y eran lo más completo de ella, lo más irreversiblemente suyo, se levantó de su escritorio muy lentamente. Miró a Lily, luego a Nadia, y después de nuevo a Lily. «Tienes razón», dijo. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Apretó los labios. Firme. «Tienes razón. Merece que la miren. Y aquí reside el giro final. No en una revelación dramática ni en un secreto descubierto, sino en algo más silencioso y devastador». Marcus caminó hacia el estudio esa tarde. Nadia lo acompañó, no porque él se lo pidiera, sino porque comprendió, como lo hacen quienes prestan atención a los demás, que no debía estar solo. Y en el estudio, debajo del retrato de Elena, en un estante detrás del caballete, Lily encontró algo más. Un libro, un diario, la letra de Elena. Nadia extendió la mano para cogerlo y se detuvo. «No tienes que leerlo», dijo Marcus. «Por favor, no he podido. Ni una sola vez. No pude». Su voz era apenas un susurro. «Quizás si alguien más lo lee primero». Nadia abrió el libro por la última página y leyó en voz alta con una voz que tembló ligeramente, y luego se estabilizó. «Marcus está trabajando demasiado otra vez. No sabe cómo parar. Carga con tanto. Ojalá pudiera ver lo que yo veo cuando lo miro. No al hombre de negocios, no al constructor de imperios, solo a este hombre. Este buen hombre que llora con las películas tristes y finge que no. Quien lea esto, si me pasa algo, por favor, dígaselo. El punto nunca fue la casa ni el dinero. El punto era estar vivo. El punto eran los momentos. No dejes que lo olvide. No dejes que se encierre. Tiene tanto amor dentro. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para quedarse». El estudio estaba en perfecto silencio. Marcus se había dado la vuelta. Le temblaban los hombros. Lily se levantó del suelo donde había estado sentada, caminó hacia él con sus pequeños pasos firmes y lo rodeó con ambos brazos por la pierna. No dijo nada. Simplemente se aferró. Y Nadia observó a este hombre cerrado, blindado, solitario, desmoronarse por completo de la manera más segura posible, en presencia de personas que no tenían otra intención que estar allí. Cruzó la habitación. Ella puso su mano sobre su brazo. «Tenía razón», dijo Nadia en voz baja. «Tienes tanto amor dentro de ti. Ambos podemos verlo». Él la miró. Su rojo. Todo se había ido. Ya no quedaba nada detrás de lo que esconderse. «No sé cómo hacer esto», dijo. «Nada de esto». «Yo tampoco», dijo ella. «Pero ambos seguimos aquí». 3 meses después, Marcus Hale reabrió el estudio de Elena. Contrató a un restaurador de arte para que cuidara las pinturas. Donó una colección a una galería junto con una declaración que decía simplemente: «En memoria de una mujer que llenaba de luz cada habitación a la que entraba. Ella hubiera querido que estas obras fueran vistas». También, muy silenciosamente, muy honestamente, comenzó de nuevo, no reemplazando lo que había perdido, no fingiendo, sino honrándolo. Y luego, con 2 personas que accidentalmente le habían enseñado cómo, al elegir vivir junto a él. Lily comenzó a llamarlo por su nombre de pila, Marcus, algo que ninguno de los dos había sugerido.
Simplemente decidió que así era él para ella. Marcus comenzó a llamarla Bichito, porque le recordaba a las luciérnagas, pequeñas, sorprendentes y capaces de iluminar la oscuridad. Y Nadia finalmente dejó que alguien la cuidara. No a la perfección, no todo a la vez, pero un poco, y luego más. Y eso fue más que suficiente. Esta historia trata sobre una niña que cruzó una puerta que no debía abrir. Pero esto es lo que quiero que recuerdes. Lily no salvó a Marcus Hale porque fuera valiente. Lo salvó porque estaba presente, porque prestó atención, porque cuando escuchó algo que sonaba a dolor, se acercó en lugar de alejarse. Y la verdad es que cada persona que ve esto tiene esa misma capacidad, ese mismo instinto. Simplemente lo olvidamos, bajo el peso de nuestras propias puertas cerradas, nuestros propios lienzos abandonados, nuestros propios pasillos por los que no caminamos porque duelen demasiado. A veces, lo más valiente que puedes hacer es abrir una puerta. A veces, lo más poderoso que puedes hacer por alguien es simplemente decir, estoy aquí. No necesitas tener respuestas, no necesitas arreglar nada, solo tienes que quedarte. Esta es la pregunta que quiero que te lleves contigo hoy. ¿Hay alguna puerta en tu vida, alguna persona, alguna pena, alguna relación, alguna parte de ti mismo que te hayas negado a abrir? ¿Y qué pasaría si la empujaras un poquito? Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, necesito que hagas 3 cosas. Dale a me gusta. Me dice que este tipo de historias te importan, y solo te llevará un segundo. Deja un comentario. Dime qué parte te impactó más. ¿Fue Lily? ¿Fue el diario de Elena? ¿Fue el momento en que Marcus finalmente se rió? Quiero saberlo. Suscríbete y activa la campanita porque te prometo que cada historia en este canal está hecha con este mismo corazón, y no querrás perderte lo que viene después. Y si quieres otra historia ahora mismo, hay más esperándote. Los enlaces están ahí mismo. Ya sabes qué hacer. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Eres justo el tipo de persona para la que se hicieron estas historias. Nos vemos en la próxima, porque cuando escuchó algo que sonaba a dolor, se acercó en lugar de alejarse. Y la verdad es que cada persona que ve esto tiene esa misma capacidad, ese mismo instinto. Simplemente lo olvidamos. Bajo el peso de nuestras propias puertas cerradas, nuestros propios lienzos rechazados, nuestros propios pasillos por los que no caminamos porque duelen demasiado. A veces, lo más valiente que puedes hacer es abrir una puerta. A veces, lo más poderoso que puedes hacer por alguien es simplemente decir, estoy aquí. No necesitas tener respuestas. No necesitas arreglar nada. Solo tienes que quedarte. Esta es la pregunta que quiero que lleves contigo hoy. ¿Hay una puerta en tu vida, una persona, un dolor, una relación, una parte de ti mismo que te has estado negando a abrir? ¿Y qué pasaría si la empujaras un poco? Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, necesito que hagas 3 cosas. Dale al botón de me gusta. Me dice que este tipo de historia te importa, y solo toma un segundo. Deja un comentario. Dime qué parte te impactó más. ¿Fue Lily? ¿Fue el diario de Elena? ¿Fue el momento en que Marcus finalmente se rió? Quiero saberlo. Suscríbete y activa las notificaciones porque te prometo que cada historia en este canal está hecha con el mismo cariño, y no querrás perderte lo que viene. Y si quieres otra historia ahora mismo, hay más esperándote. Los enlaces están ahí mismo. Ya sabes qué hacer. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Eres justo el tipo de persona para la que están hechas estas historias. Nos vemos en la próxima. Porque cuando escuchó algo que sonaba a dolor, se acercó en lugar de alejarse. Y la verdad es que cada persona que ve esto tiene esa misma capacidad, ese mismo instinto. Simplemente lo olvidamos. Bajo el peso de nuestras propias puertas cerradas, nuestros propios lienzos rechazados,
nuestros propios pasillos por los que no caminamos porque duelen demasiado. A veces, lo más valiente que puedes hacer es abrir una puerta. A veces, lo más poderoso que puedes hacer por alguien es simplemente decir, estoy aquí. No necesitas tener respuestas. No necesitas arreglar nada. Solo tienes que quedarte. Esta es la pregunta que quiero que lleves contigo hoy. Hay una puerta en tu vida, una persona, un dolor, una relación, una parte de ti mismo que te has estado negando a abrir. ¿Y qué pasaría si la empujaras un poco? Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, necesito que hagas 3 cosas. Dale al botón de me gusta. Me dice que este tipo de historia te importa y solo toma un segundo. Deja un comentario. Dime qué parte te impactó más. ¿Fue Lily? ¿Fue el diario de Elena? ¿Fue el momento en que Marcus finalmente se rió? Quiero saberlo. Suscríbete y activa las notificaciones porque te prometo que cada historia en este canal está hecha con el mismo cariño y no querrás perderte lo que viene. Y si quieres otra historia ahora mismo, hay más esperándote. Los enlaces están ahí mismo. Ya sabes qué hacer. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Eres justo el tipo de persona para la que están hechas estas historias. Nos vemos en la próxima. Los enlaces están ahí mismo. Ya sabes qué hacer. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Eres justo el tipo de persona para la que se hicieron estas historias. Nos vemos en la próxima. Los enlaces están ahí mismo. Ya sabes qué hacer. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Eres justo el tipo de persona para la que se hicieron estas historias. Nos vemos en la próxima.